Muy buenos días, empezamos una semana nueva de actividades del proyecto 6. Estamos en la semana 2 y la actividad número 1 es de lengua y literatura, un mismo idioma, distintas formas de hablar. Vamos a ver. Hoy aprenderemos sobre el lenguaje formal e informal, no sin antes comprender qué son las variedades lingüísticas. Luego vamos a ver sobre el registro del lenguaje según su intención comunicativa para proceder a realizar los ejercicios según la destreza que te corresponde a tu año de básica y al final vamos a tener un resumen y una presentación práctica de cómo debes realizar tu trabajo. Todos los contenidos que veremos hoy están tomados del libro de Lengua y Literatura del noveno año. Si gustas, puedes revisar en la página 184 a 186. Obviamente debes tener una idea de qué son las variedades lingüísticas. El año pasado ya viste esto con tu docente, así que solamente vamos a recordar. Pues bien, las variedades lingüísticas son formas específicas de una lengua natural. Se caracterizan porque tienen o comparten un conjunto de rasgos lingüísticos usados por un grupo de personas, una comunidad que tienen alguna vinculación entre sí, puede ser de forma social, geográfica o cultural. Ahora sí, pasamos a lo que corresponde al lenguaje formal e informal. Pues bien, según la situación comunicativa, el tema, el propósito, la función del lenguaje, las personas quienes intervienen, el grado de cercanía, nuestro lenguaje puede ser formal o informal. Veamos más al respecto. En lo que respecta al lenguaje formal, este se utiliza en situaciones serias y formales en las que hay una relación lejana o de poca confianza entre los interlocutores. Por ejemplo, cuando vamos a hacernos ver de un médico o cuando estamos comprando algo o cuando estamos dirigiéndonos hacia una autoridad, por ejemplo, que quieras hablar con el director o con un docente. Algo interesante de este tipo de lenguaje es que se caracteriza por la precisión y corrección en el uso del lenguaje oral y escrito. Además de que procuramos siempre utilizar un vocabulario adecuado, variado, tenemos oraciones bien estructuradas, ordenadas y hay pocas repeticiones o redundancias. Quizás para ti digas, uy, no, pero yo no utilizo ese lenguaje. La verdad es que lo usamos cotidianamente. Claro, a menor medida que el otro tipo de lenguaje. Pero cada vez que tienes que hablar con una autoridad o incluso con tus padres o tus abuelos, ya estás utilizando el lenguaje formal. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son las cartas. Cuando toca redactar una carta, siempre utilizamos un lenguaje formal, especialmente cuando se trata de alguna solicitud o algo que va dirigido a una persona que nos conozcamos mayormente. Vamos a ver más al respecto más adelante. Veamos ahora sobre el lenguaje informal. Este también lo llaman lenguaje coloquial. Utilizamos este registro en situaciones en las que existe confianza, por ejemplo, entre amigos, familiares, compañeros de colegio, de escuela. Por lo general se caracteriza porque es expresivo y emotivo. Podemos utilizar apodos, diminutivos, modismos, es decir, es la forma que tenemos por lo general de hablar en casa, con nuestros amigos, con nuestros panas. No tenemos miedo de expresarnos. Este es el lenguaje informal, es lo que utilizamos a diario. Bien, vamos a comparar estos dos tipos de lenguaje que lo usas a diario, lo usas siempre, pero esta vez vamos a identificarlos y poder diferenciarlos. Pues bien, en lo que respecta al lenguaje formal, tratamos a las personas de usted. ¿Por qué? Porque existe un mayor nivel de respeto con nuestro interlocutor. Por ello, siempre procuramos, inconscientemente incluso, pronunciar bien las palabras, utilizar más vocabulario, o sea, utilizar más palabras, estructurar bien nuestras frases, decirlas claras y evitamos por todo utilizar muletillas, frases vulgares y bueno, las malas palabras que tienen que ser evitadas en ambos tipos de lenguaje. Pero en el lenguaje informal, como hay una mayor confianza, por otro lado, tratamos a las personas de tú, lo que dicen por lo generalmente tuteamos, ya. Hablamos de tú, por eso es que es el lenguaje que utilizamos con nuestras personas por lo general que están de nuestra misma edad, contemporáneos a nosotros, con nuestros compañeritos de escuela, con nuestros amigos, nuestros primos, nuestros hermanos, porque hay un mayor nivel de confianza. Por ende también a veces hay un poquito menos de respeto y a veces inclusive se utilizan muletillas, hasta frases vulgares que no deberían ser usadas, pero bueno, en el lenguaje formal se suele
encontrar este tipo de términos. Además que es redundante y es repetitivo. Veámoslo con ejemplo, ¿ya? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, gracias. Es evidente que es un lenguaje formal. ¿Cómo sería el mismo mensaje de forma informal? Hola, ¿cómo estás? Ahí más o menos. ¿Notas? Hay una diferencia. Ahora mira este. Disculpa la molestia, pero ¿podría indicarme dónde queda el parque central de la ciudad? ¿Te imaginas que vamos a una ciudad diferente y nos encontramos con alguien en la calle, no lo conocemos, puede ser nuestra misma edad, y le preguntamos así, ¿no es cierto? No lo vamos a preguntar de forma informal. Oye, ¿cómo le hago para llegar al parque central? ¿Ves? Es diferente. Veamos un último ejemplo. Tenga la amabilidad de pasar. Diferente a decir con alguien que conocemos y tenemos mucha confianza, que decir, entra. Como ves, estos dos tipos de lenguajes los utilizas a diario, sino que quizás no lo hemos identificado. Vamos a ver ahora registros de lenguaje según la situación comunicativa. Verás, por lo general, cuando utilizamos, sea lenguaje formal o informal, nosotros lo hacemos o lo decidimos de acuerdo a estos 4 aspectos, por lo general. El tema. Por ejemplo, si es un tema de cotidianidad, por ejemplo en la casa, quiero almorzar, por decir así, no voy a hacerlo, pedir o conversar con palabras más complejas, sino que lo hago con un lenguaje común. O sea, voy a utilizar por lo general un lenguaje formal. Ahora, cambia si voy a almorzar o voy a comer en un lugar o un restaurante fino o estoy con personas que no conozco mucho o supongamos que se trata de alguna reunión de trabajo o algo especial. Entonces ahí voy a utilizar un lenguaje un poco más refinado, por decirlo así, que sería un lenguaje formal. También depende del canal. Por ejemplo, no es lo mismo decirlo de forma oral que decirlo de forma escrita. Inclusive en una carta que quieras enviársela a un amigo o a un compañero. O inclusive hasta chateando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Siempre cuando voy a escribir, me voy a refinar un poquito más. Por ejemplo, voy a evitar la redundancia, porque el momento en que lo escribo va a ser más evidente que estoy redundando o estoy utilizando muchas muletillas. Entonces, como ves, el canal también influye con respecto a elegir qué tipo de lenguaje voy a utilizar, ¿no? También, obviamente, depende de las personas con las cuales voy a intervenir, ¿no? El interlocutor. No es lo mismo hablar con una persona que no conoces que con tu hermano o con tu primo. Lo otro sería la intención comunicativa, es decir, ¿qué es lo que quieres hacer? Por ejemplo, no es lo mismo tratar de convencer al director que te ayude en algo que intentar convencer a tu mamá que te compre otra cosa. Entonces, hay una diferencia en cuanto a la intención que tienes para comunicarte. Y por último, te puedo mencionar lo que es el lugar y el tiempo en el cual se desarrolla este espacio de comunicación. Por ejemplo, no es lo mismo en una entrevista de trabajo hablar como conversar en el parque con un amigo o en el patio de la escuela con alguien. Entonces, como ves, hay una diferencia según el lugar, el tema, el canal, la intención. Pero de nuevo, esto no es complejo porque es algo que lo hacemos automáticamente. Vamos con los ejercicios según la destreza de tu. En el ejercicio 1 te voy a pedir que en una hojita registres 2 situaciones en las que hayas utilizado. Bueno, una, un lenguaje formal y otra, un lenguaje informal. Simplemente vas a registrar lo que te haya pasado en alguna ocasión. Por ejemplo, si en un momento tuviste que hablar, qué sé yo, con tu abuelita o con tu abuelito sobre algo, bueno, le dije así, así, o en algo de lenguaje informal, un ejemplo de cómo hayas hablado con tu hermano. Así, algo sencillo de tu vida práctica. En el ejercicio 2 te voy a pedir que leas estos 2 diálogos e identifiques qué tipo de lenguaje se está utilizando. Facilito. El uno es formal y el otro es informal. Tú debes identificar cuál de los dos corresponde. Respecto al ejercicio 3, vas a elaborar un cuadro como el que te muestro a continuación para ubicar los elementos que diferencien el registro de lenguaje usado en los 2 diálogos usados en el ejercicio 2. Es decir, vas a volver a revisar el diálogo del ejercicio 2 y vas a ir encontrando las diferencias entre el uno y el otro. Para que en un momento ya habrás identificado cuál es el diálogo formal, cuál es el diálogo informal. Y bueno, según los elementos, las características que te he indicado con anterioridad, vas a identificar. Aquí te doy un ejemplo. Por ejemplo, en el diálogo 1 el saludo es formal, que dice buenos días. Mientras que en el diálogo 2 es informal porque dice hola, ¿cómo vas? Bien, así debes encontrar, por lo menos encuentra
3 más para que completes este recuadro con los elementos que diferencian los dos tipos de lenguaje en el ejemplo que está en el ejercicio 2. Y en el 4 te voy a pedir que escribas 3 líneas, un comentario, tu opinión sobre cómo se habla en tu comunidad. Es decir, si en tu comunidad prepondera el lenguaje informal, pues debes ponerlo. Por lo general, a mi alrededor todo el mundo habla de forma informal, casi no utilizo el lenguaje formal, por ejemplo. O lo contrario, en mi comunidad o a mi alrededor hablamos mayormente de forma formal. Eso ya depende de tu entorno, que te pido que analices. Es algo muy breve, como te dije, solamente tu opinión. Por último, vamos resumiendo. Bien, vimos que los idiomas tienen variedades lingüísticas y que estas son conjuntos de rasgos o características que se usan en general un grupo de personas. O sea, un mismo grupo de personas se caracterizan porque hablan de una forma similar. El lenguaje formal, por otro lado, es el que usamos con personas que no conocemos bien o son personas de autoridad. Mientras que el lenguaje informal es el que utilizamos todos los días con las personas que tenemos mayor confianza. Por otro, tenemos los elementos que definen la situación comunicativa. Estos pueden ser el tema, el canal, la intención, lugar y tiempo, y el quinto, que era la relación social, que no te lo mencioné hace un momento, pero que es muy sencillo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar con un hermano que hablar con tu abuelito. ¿Ves? Entonces, la relación social también influye con respecto a qué tipo de lenguaje vas a utilizar. Listo. Con esto te voy a presentar ahora un bosquejo o una breve plantilla que te puede servir para desarrollar las actividades, que es esta. Puedes imprimirla si gustas. Listo. Con esto, manos a la obra.